Estimadas personas, estudiantes, reciban un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos en un video explicación práctica para la prueba nacional estandarizada, en este caso en el componente en la asignatura de estudios sociales y específicamente dentro del bloque que se denomina la sociedad contemporánea, procesos históricos, geopolíticos y poblacionales a escala global desde el siglo XIX hasta el presente y básicamente en algunas afirmaciones que tienen que ver con la Revolución Rusa, con la crisis económica de 1929 y posterior depresión también económica y financiera de la década de los 30, y concluimos con la Segunda Guerra Mundial. Básicamente esas son las evidencias que queremos explicar en esta práctica. Antes, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a dar inicio a la lectura y explicación de esta primera pregunta. Dice, lea la siguiente información. Una autocracia donde el poder era detentado por el zar, monarca absoluto de la familia Romanov, la cual gobernaba desde 1613. 1917, Nicolás II era el zar de todas las Rusias. Como gobernante, fue incapaz de entender que los tiempos del absolutismo en Rusia llegaban a su fin. A partir de la información anterior se evidencia una causa, opción A, de tipo política de la Revolución Rusa, de tipo social, opción B, de la Revolución Rusa, y la opción C, de tipo religioso de la Revolución Rusa. Bueno, claramente se indica que es un gobierno que controla prácticamente todos los aspectos eh, de la vida y que la máxima autoridad es el zar, es un monarca absoluto, viene de la familia Romanov y tienen prácticamente 3 siglos de gobernar en Rusia. Entonces, eso es un aspecto importante, es un aspecto de valor y se llama Nicolás II ese zar. Entonces, vemos que claramente está determinado que es una causa de tipo político de la Revolución Rusa. Por tanto, elegimos la opción A, que era correcta, y la enviamos. Muy bien, el sistema está programado con las respuestas correctas, en este caso no lo indica. Vale, continuamos. Vamos a la pregunta número 2. Dice, lea el siguiente texto. El Estado zarista era un gigante con pies de barro, atrasado y con grandes desequilibrios. La inmensa mayoría de las clases rurales vivían en la miseria, con la propiedad de la tierra concentrada en unas pocas clases privilegiadas. A partir de la información anterior se evidencia que una de las causas de la Revolución Rusa es la opción A, la presencia de un régimen presidencialista donde la máxima autoridad era el zar. La opción B, la desigualdad social y económica que se vivía en el territorio ruso. Y la opción C, el desagrado del pueblo ruso por el ingreso de su país en la Primera Guerra Mundial. Bueno, vean acá que tenemos que tomar en cuenta que aunque sí hay un enorme desagrado de parte del pueblo ruso por el ingreso a la Primera Guerra Mundial, que trajo consecuencias lamentables, había un claro lema en la revolución que era paz, pan, tierra, además de cada una de las derrotas que sufrían los soldados, el ejército ruso, y que sufría muchísimo el pueblo por las condiciones socioeconómicas en las que se encontraba, vemos que el texto habla de una gran mayoría de clases rurales, pero que sobre todo vivían en la miseria. Entonces, con esta idea clara, el texto nos hace referencia, ¿verdad? Que dice la pregunta a partir de la información anterior. Por supuesto que una de las causas de la Revolución Rusa es la Primera Guerra Mundial, el ingreso a la Primera Guerra Mundial y las constantes derrotas. Pero el texto también nos hace referencia a la condición socioeconómica del pueblo y de que la tierra se concentraba en poquísimas manos, en los grupos privilegiados de la sociedad rusa de aquel momento. Entonces, la opción A no es, se descarta porque no era un régimen presidencialista, era un régimen absolutista, lo vimos en la pregunta anterior que también habíamos explicado. Tampoco, tampoco forma parte de el desagrado del pueblo ruso por el ingreso de su país en la Primera Guerra Mundial, porque no es eso lo que se describe en el texto, sí la desigualdad social y económica que se vivía
en el pueblo ruso. Es así, sería la causa que se describe en el texto anterior. Por tanto, seleccionamos y enviamos. Recuerden que está programado con la respuesta correcta. Vale, continuamos. Vamos a la pregunta número 3. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada, en este caso, en los componentes de estudios sociales y en el componente de educación cívica en secundaria, en el canal hay disponible varias opciones para prepararse de una buena manera, entre ellas prácticas que hemos construido, que hemos realizado, así como un curso que es importante, que es bastante útil y funcional. Acá abajo, al final del video, en la descripción, aparece el número de teléfono que me pueden escribir si gustan que les brinde información de alguna de las opciones disponibles, sobre todo sus encargados legales, padres, madres de familia, en caso de que gusten adquirir alguna de las opciones disponibles en el canal. Vamos a continuar, vamos a la lectura de la pregunta número 3. Dice la siguiente, el siguiente texto: pasaba sus días y sus noches organizando, polemizando, estudiando, escribiendo, conspirando. Se daba permiso para respirar y comer, dormir nunca. Llevaba 10 años de exilio en Suiza. Su segundo exilio era austero, vestía ropas viejas y botas impresentables. Vivía en el cuarto de arriba de un zapatero remendón y le daba náuseas el olor a salchichas que subía desde la carnicería de al lado. Se pasaba todo el día en la biblioteca pública, tenía más contacto con Hegel y Marx que con los obreros y campesinos de su patria y de su tiempo. 1917, cuando subió al tren que lo devolvió a San Petersburgo, la ciudad que después se llamó con su nombre, pocos rusos sabían quién era. El partido que él fundó y que iba a conquistar el poder absoluto tenía todavía escaso arraigo popular y estaba más bien a la izquierda de la luna. Pero Lenin supo, mejor que nadie, que era lo que el pueblo ruso más necesitaba: paz y tierra. Y no bien bajó del tren y echó su primer discurso en la primera estación, un gentío harto de guerras y de humillaciones pudo reconocer en él a su intérprete y a su instrumento. Esta frase es del libro de Eduardo Galeano y nos pregunta, dice: el texto anterior describe a uno de los principales líderes políticos del movimiento revolucionario en Rusia, perdón. ¿Cuál opción sería la respuesta correcta? León Trotsky, Vladimir Ilyanov y Zar Nicolás II. Entonces, recordar que no podemos estar hablando del zar Nicolás segundo porque está la autoridad, el líder del sistema monárquico que había, del régimen monárquico que había en Rusia en esa época histórica y que más bien es al que tiran del poder, al que votan del poder. León Trotsky y Vladimir Ilyanov, ambos son líderes de ese proceso, uno más político, otro más militar, y alguno de ellos debería ser. Nada más que el texto nos describe a Lenin y el nombre de Lenin es Vladimir Ilyanov y es, por tanto, la opción B la respuesta correcta. Seleccionamos y enviamos. Vamos a continuar. Vamos a la pregunta número 4. Vamos ahora con la crisis de 1929 y posterior depresión económica y financiera del 30, la década del 30. Dice la siguiente información: entre el punto más alto del mercado en septiembre de 1929 y el final de ese año, el índice Dow Jones cayó un 34,8%. En los 2 años siguientes, la situación empeoró de forma significativa y la baja fue de 33,7% en 1930 y de 52,7% en 1931. En total, entre el punto más alto de 1929 y 1932, el descenso fue de 89%. El Producto Interior Bruto, PIB, se redujo un 9,9% en 1930, el 7,7% en 1931 y el 14,9% en 1932. En 1933, el PIB se situaba un 30,5% por debajo del registrado en 1929. El desempleo se elevó al 14,2% en 1930, al 25,2% en 1931, al 36,3% en 1932 y llegó a un máximo del 37,6% en 1933. A partir de la información anterior se evidencia el impacto de la crisis de 1929 y la posterior depresión de la década de 1930.
la vulnerabilidad de las economías socialistas ante un panorama de desestabilización financiera global en todas las esferas de la sociedad, sobre todo en aspectos sociales, culturales y políticos, en los distintos indicadores de la economía y su posterior impacto en la cotidianidad de las personas. Entonces, veamos que el texto habla primero de los valores en 1929, que fue el año que marca el impacto, el crack de 1929, el impacto económico, la crisis, el inicio y posterior depresión de la década de los 30, que lo vemos con los números, y vemos que es muy sostenido, muy marcado esta variabilidad en los impactos, pero los vemos que son impactos en la parte del Producto Interno Bruto, impacto en el desempleo e impacto también en el índice de la bolsa de valores. Entonces, vemos que tienen una relación, son indicadores que tienen una relación en la parte económica, pero esto genera, sobre todo con lo último, con el desempleo, un impacto en la cotidianidad de la vida, del día a día de cada una de las personas de la época, de los países que se vieron afectados. La opción A no podríamos elegirla porque la opción A hace referencia a la vulnerabilidad de las economías socialistas ante un panorama de desestabilización financiera global, pero recordar que esto afecta sobre todo a las economías capitalistas y a las que estaban más vinculadas con la economía norteamericana. Entonces, la opción A no debería ser, y la opción B hace referencia a su impacto en todas las esferas de la sociedad, sobre todo en aspectos sociales, culturales y políticos. Sí, es, es un texto que habla sobre todo de impacto en la parte económica y su relación, obviamente, con la cotidianidad de las personas, porque si hay una afectación en la parte económica que afecta el desempleo, la miseria y la pobreza generalizada, va a tener un impacto en la cotidianidad de las personas, pero no habla el texto y se evidencia que sean aspectos culturales, por ejemplo, o políticos. Se habla más de la parte socioeconómica. Entonces, la opción C sería la respuesta correcta. La seleccionamos, la enviamos. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a hacer dos preguntas más. Vamos a realizar lectura de la pregunta número 5 y será el siguiente texto. Las familias se encontraron sin liquidez para hacer frente a sus pagos corrientes, incluidos los hipotecarios. El descenso de la producción y de los precios fue tan rápido e impresionante. La producción industrial cayó un 10% entre octubre y diciembre, lo que supuso la caída más intensa desde 1920. Los precios y las importaciones también descendieron a velocidad de ver 20% en el último trimestre del año 1920. A partir de la información anterior se evidencia las consecuencias inmediatas de la crisis de 1929 y posterior depresión de la década de 1930. Podría ser la sostenibilidad de la economía mundial ante el avance del sistema socialista en el planeta. Y la opción C, las últimas consecuencias que se experimentaron de la crisis de 1929 en Estados Unidos. Bueno, vean que habla específicamente del impacto casi que inmediato que tuvo la crisis de 1929, porque vean que habla de impacto, porque la crisis sucede a finales de octubre y en diciembre. En esos primeros 2 meses se habla de una caída en la producción industrial. Posteriormente, caída en los precios, en las importaciones de un 20% en el último trimestre del año que sucede la crisis. Entonces hay que leer con muchísimo cuidado el texto para lograr identificar que las consecuencias que habla son inmediatas, son consecuencias inmediatas que están sucediendo prácticamente desde el hecho histórico, desde que sucede la venta de las acciones en la bolsa de valores y que desencadena el, el tema del crack, el tema del quiebre de la bolsa de valores y el impacto en la sociedad. Entonces, son consecuencias inmediatas, no son las últimas porque vimos que la depresión posterior, esta crisis posteriormente genera depresión en la década de 1930.
y no puede ser la opción B de la sostenibilidad de la economía mundial ante el avance del sistema socialista porque no corresponde. La economía que se vio más afectada fue la capitalista y más bien no sucede que se evidencie la sostenibilidad de la economía, sino que se evidencia lo que se reconoce dentro del sistema capitalista mundial, que hay estos ciclos donde puede haber un momento de bonanza, pero también un momento de crisis, de depresión, de no crecimiento de las economías y que tiene un impacto obviamente en la cotidianidad de las personas. La opción A es la correcta, la seleccionamos y la enviamos. Y vamos a hacer una pregunta más antes de recordarles que ustedes están preparando para la prueba nacional estandarizada en los componentes, por ejemplo, en secundaria, estudios sociales y educación cívica. En este caso, hay disponible en el canal varias opciones para prepararse de una muy buena manera, entre ellas un curso, entre ellas prácticas que hemos construido, que son muy útiles para repasar los contenidos, las audiencias, las afirmaciones. Y acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono de sus padres, madres, encargados legales, pueden escribir si gusta adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a realizar la lectura de la pregunta número 6. Se le da la siguiente información. Las crisis financieras suelen ser abruptas y causar importantes pérdidas económicas. Su gestación es habitualmente un proceso largo y lento, caracterizado por la acumulación de deuda y de riesgo excesivo por parte de algunos agentes económicos. Entre los aspectos comunes y por una parte son más frecuentes en países en desarrollo y emergentes con problemas de balanza de pagos y burbujas inmobiliarias. A partir de la información anterior, se evidencia que la opción A, la sociedad capitalista mundial es muy estable. Las crisis se manifiestan en los sectores más poderosos. La opción B, el impacto de una crisis económica se manifiesta exclusivamente en lo social. Y la opción C, las crisis económicas del pasado tienen algunas semejanzas con las crisis económicas del presente. ¿Okay? Es importante, una de las afirmaciones y de las evidencias que se nos solicita en la tabla de contenidos para secundaria es esa relación que existe entre las crisis del pasado, las crisis económicas, por ejemplo, y financiera de 1920, posterior depresión de la década de 1930, en la cotidianidad de las personas, pero también reconocer esa relación con las crisis actuales. Entonces, es importante tomar eso en cuenta y vean que acá habla de una crisis financiera que suelen marcar un cambio bastante radical, bastante fuerte y causar importantes pérdidas económicas. Su gestación es habitualmente un proceso largo y lento. Dice que es caracterizado por la acumulación de deuda, por el riesgo, etcétera. Y entre los aspectos comunes, por una parte, son más frecuentes en algunos países en desarrollo, algunos países emergentes, con problemas de pago y burbujas inmobiliarias, en este caso relacionados con temas de vivienda. Pero entonces tenemos que tener presente esa relación que existe. No, por ejemplo, la opción A no podría ser porque la sociedad capitalista mundial es muy estable. Hay periodos en donde hay estabilidad, hay crecimiento, hay bonanza, pero también hay periodos de crisis y se manifiestan con impactos en la cotidianidad de las personas. Entonces, la opción A no es la pertinente, no es la correcta. El impacto de una crisis económica se manifiesta exclusivamente en lo social, ¿no? Se puede manifestar en lo económico, en lo cultural, en lo político, entre otros, entre otras áreas, entre otras secciones, pero no exclusivamente en lo social. No es pertinente esta respuesta. Parece ser que es la opción C. Las crisis económicas del pasado tienen algunas semejanzas con las crisis económicas del presente. Eso sí, eso es importante identificar. Vean acá que hay un proceso, dice, de, que es largo, que es lento, que hay acumulación de deuda, que hay riesgo y que en un momento determinado puede estallar. Entonces, la opción C es la más oportuna, la más pertinente para responder
a esta pregunta. De esta manera estamos llegando al final de esta práctica, de esta explicación en video. Antes, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.